van a tener órbitas por donde van a estar circulando lo que es la energía. En este caso hasta serían los electrones, ¿vale? Y bueno, dependiendo del número de órbitas y en la cantidad de electrones que vamos a encontrar, pues va a ser la capacidad que van a tener para estarse uniendo estos iones. De esta forma se van a estar formando lo que son las estructuras, ¿vale? Entonces, la corriente habíamos dicho que siempre va a ir del positivo hacia lo que es el negativo. Entonces, el lado positivo va a generar esta corriente eléctrica y el lado negativo la va a estar absorbiendo. ¿Okay? Y si se dan cuenta, las órbitas que tienen, las que están más cercas es donde va a haber mayor cantidad de flujo de corriente. Aquí vemos cómo hay mayor cantidad de lo que es de energía, ¿ok? Pero estas se estarían contraponiendo comparado con lo que son las órbitas más externas. Si se dan cuenta, están más separadas. Si nosotros estuviéramos midiendo con el galvanómetro lo que es esta energía que está circulando, vemos que en la parte media vamos a tener un valor de 0. Prácticamente no vamos a encontrar diferencia de voltaje. Sin embargo, en las órbitas más alejadas vamos a encontrar que va a haber una diferencia de voltaje. Por ejemplo, aquí en esta imagen encontramos que en esta órbita que está colocado aquí hay un valor de menos 50 volts. Aquí tenemos lo que es la polaridad negativa. Y si nosotros ponemos o colocamos un electrodo en esta posición, pues vamos a encontrar que la polaridad es más 70 de voltaje. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos un galvanómetro que tiene dos electrodos para estar midiendo esta diferencial de potencial. Entonces, un electrodo es el explorador y es el que estaríamos colocando en estas flechas negras para estar midiendo lo que es la diferencia de voltaje. Y otro debe de estar colocado en una porción neutra, para obtener esa diferencia. Entonces, el otro electrodo lo podríamos poner a esta altura, a cualquier nivel de esta altura, o en una parte externa que se considere neutro. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, algo que ustedes ahorita pueden identificar es que si nosotros trazamos una línea entre estos, esta línea estaría en forma perpendicular a la posición de estos iones, ¿ok? Entonces, cuando nosotros coloquemos un electrodo que esté a 90 grados de estos, vamos a tener un potencial de 0. ¿Sí va quedando claro? Porque ya vimos que estas corrientes que están en el centro, entre estos dos electrones, pues bueno, prácticamente son las mismas cargas eléctricas y el valor sería cercano a 0. ¿Esto se entendió? Ya lo entendí, profe. Bueno, habíamos dicho que la cercanía de estos dos cargas va a estar fluyendo lo que es la energía, ¿sí? Y habíamos dicho que la energía va a ir del positivo al negativo, pero aquí la polaridad prácticamente es la misma. Por lo tanto, si nosotros colocamos un electrodo explorador en cualquier nivel de esta línea, vamos a tener un potencial de 0. ¿Hasta aquí va quedando claro? Sí. Si nosotros trazáramos una línea horizontal, sí. Entonces, siempre que es perpendicular es igual a 0. Sí. Okay. Siempre cuando sea una línea perpendicular a estos dos, es decir, que quede en el centro de entre estas dos polaridades, lo que nos va a estar registrando, si es que nosotros medimos la diferencia de potencial, va a ser de 0. Si nosotros vemos estos dos polaridades, vamos a trazar una línea entre estos dos. Y justamente en el centro, una línea perpendicular entre estos dos, vamos a tener un valor de 0. Es decir, que debe de estar a 90 grados entre estas dos polaridades. Entonces, si yo coloco a cualquier nivel nuestro electrodo explorador, ya sea aquí, 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 siempre el valor que nos va a dar va a ser de 0.
yo colocara a este nivel, ¿sí? Ya no va a ser 0, ya vamos a tener una polaridad. Por ejemplo, aquí es de 70, positivo, porque estamos en el lado positivo. Ajá, aquí es en esta órbita va a ser de 50, en esta órbita va a ser de 30. Entonces, conforme nos estemos alejando, pues va a disminuir lo que es la polaridad. ¿Sí va quedando claro? Sí, profe. Sí. Y bueno, esto es también dependiendo la polaridad, dependiendo de lo que es el ion. Por ejemplo, este es positivo o la polaridad, este es carga positiva, aquí es la carga negativa. Entonces, las órbitas que están más cerca de lo que es la carga, vamos a tener va a tener un mayor valor. Por ejemplo, esta órbita tiene un valor de menos 70 y esta que está más alejada tiene un valor de menos 50. La que está más externa tiene un valor de menos 30. ¿Ok? Entonces, entre más alejado esté lo que es la polaridad, va a ser menor. Y entre más se acerca, el registro va a ser mayor. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces, si mi electrodo explorador lo pongo muy cerca de lo que es la carga, vamos a tener un registro mayor de voltaje. Si está muy alejado de la carga, va a ser el registro de menor el voltaje. Si lo ponemos en el centro entre estas dos cargas, a cualquier nivel, pero que sea equidistante entre estas dos cargas, nuestro valor va a ser de 0 en cuanto al voltaje. ¿Sí? Si yo aquí nuevamente coloco mi electrodo explorador, pues está muy alejado, por lo tanto, lo que me va a marcar va a ser una carga muy bajita. Y como está en el lado positivo, pues va a ser una carga positiva disminuida, por ejemplo, de más 30 milivolts. Pero si yo acerco mi electrodo explorador a esta carga, el registro que vamos a obtener va a ser muy grande. Por ejemplo, aquí nos dice que es de más 70 milivolts. Vamos a suponer que lo más cercano nos daría un valor de 100 volts, ¿sí? Positivo. ¿Sí va quedando claro? Entonces, a partir de esto, vamos a decir que entre más cerca se encuentre mi electrodo explorador, vamos a registrar la máxima carga de voltaje. Entre más lejos se encuentre el electrodo explorador de esta carga, de esta polaridad, va a registrar lo mínimo de la carga, ¿sí? Inclusive puede ser hasta de 0, no va a registrar nada, pero entre más alejado se encuentre. Pero si se encuentra a la mitad, nos va a registrar una polaridad de 0. ¿Hasta aquí va quedando claro? Bueno, muy bien. Esto es importante porque a partir de esto, si nosotros empezamos a registrar este voltaje por medio de gráficas de ondas, pues bueno, si coloco aquí mi electrodo explorador y yo por medio de una onda lo estoy registrando, vamos a tener una onda donde el máximo pico va a ser de 100 y el mínimo va a ser de 0. Entonces, si yo coloco aquí mi electrodo explorador y este tiene un valor de 100 volts, entonces vamos a tener una onda, una gráfica máxima que va a tener este de 100 volts. Pero si lo coloco en esta órbita, si yo lo registro, la onda va a ser menor, va a ser de más 30 milivolts. ¿Sí? Y este sería 0. Si yo lo coloco aquí, pues no me va a registrar nada, va a ser una línea porque no va a registrar ninguna carga. Ahora bien, si yo me voy del lado negativo y coloco el electrodo explorador lo más alejado de esta carga, pues vamos a tener pues una línea, una carga negativa, ¿sí? Que sería, vamos a poner aquí menos 30, porque aquí tenemos unos 30 milivolts. Y si lo acerco mucho, pues vamos a tener una onda mucho más grande que nos estaría marcando menos 100 voltaje en cuanto al voltaje volts. ¿Sí va quedando claro? Si es que nosotros lo estuviéramos graficando. Si yo coloco mi electrodo explorador en esta parte, pues no me va a registrar nada. Va a ser una línea. No voy a tener ninguna gráfica positiva ni una gráfica negativa. ¿Sí va quedando claro? Sí, profe. Bueno, ¿Dónde va a muy quedar bien. el electrodo si tiene que dar menos 100?
Pues bueno, depende, ¿no? Aquí estamos poniendo una carga máxima que sería 100, pero pues bueno, puede variar, puede ser más o puede ser menos, dependiendo de lo que es pues el voltaje que manejan, ¿no? Recuerden que hay iones que tienen diferentes número de órbitas y dentro de las órbitas tiene diferente número de electrones. ¿Sí quedó claro? Y en el caso de lo que es la membrana o la célula, depende del flujo, de la cantidad de flujo de los que son los cationes en cuanto al sodio, o depende de la cantidad de proteínas para que me dé la polaridad negativa. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces esto es lo que nosotros estamos explicando. Aquí tenemos un galvanómetro que nos está midiendo. Aquí tenemos nuestro electrodo que debe de estar en tierra, debe estar en un lugar, pues vamos a decir neutro. Lo podemos colocar en la parte media porque sabemos que aquí sería neutro o alejado de lo que es nuestro dipolo. ¿Ok? Entonces yo aquí tengo mi electrodo explorador y si lo pongo muy cerca de esta carga positiva, me estaría registrando, y si nosotros tenemos una aguja de registro, me estaría registrando una polaridad positiva. Entonces, esta es una ley del dipolo, que entre más cerca encontremos o se encuentre de lo que es la carga eléctrica, va a ser mayor positivo. Y si lo registramos, nos va a dar una onda positiva. Si está más alejado de esta región, pues va a ser una carga menos positiva, ¿ok? Va a disminuir lo que es el voltaje. Otra de las leyes habíamos dicho que depende, ¿no? Si yo estoy registrando en la carga positiva, pues me va a dar una onda positiva, pero si me voy del lado de la carga negativa, me va a dar una carga negativa. Y lo mismo, si está muy cerca de lo que es la fuente de esta carga, pues vamos a tener su máxima negatividad. Pero si está muy alejado, pues tendremos su mínima negatividad. Ahora bien, si yo lo coloco este electrodo en medio, en un punto equidistante entre estas dos cargas, pues me va a registrar o no me va a registrar nada, va a ser neutra. Equidistante quiere decir que está a la misma distancia entre cada extremos, es decir, en la mitad. Entonces habíamos dicho que si nosotros trazamos una línea, la línea que está perpendicular a estas dos cargas, que es a 90 grados, nos va a dar un valor de 0. ¿Sí? No nos va a registrar ninguna diferencia de carga. ¿Hasta aquí quedó claro? Chicos. Sí, Entonces, esta es la razón por qué nosotros vamos a ver en el electrocardiograma ondas positivas y ondas negativas. ¿Por qué? Porque la carga, ya sea que se está acercando al electrodo o se está alejando de este. Entonces, por eso tenemos ondas positivas y ondas negativas. Si nosotros trazamos una línea horizontal, todo lo que está arriba va a ser positivo y todo lo que está abajo va a ser negativo. ¿Ok? Por eso es importante que entendamos esto de lo que es la teoría del dipolo para entender por qué es que se están registrando las cargas. Cuando encontramos estas líneas isoeléctricas puede ser de que o no hay una actividad eléctrica o bien el electrodo explorador está justamente en medio, por lo tanto no me está registrando ninguna actividad. O en ocasiones, por ejemplo, podemos encontrar diferentes morfologías en el trazo electrocardiográfico. Entonces aquí no vemos ninguna onda positiva. Entonces puede ser que esté justamente a la mitad el electrodo, distante hasta lo que son estas cargas, por eso no me está registrando nada. Y aquí, por ejemplo, se está alejando de esta carga, por eso me está registrando una onda negativa. Y aquí se está acercando, por eso me está registrando una onda positiva. Pero las ondas pueden ser muy grandes, pueden ser muy chicas, entonces aquí depende qué tan lejos o qué tan cerca se encuentre lo que es el electrón. Hasta aquí va quedando claro. Ok, muy bien. Profe, Sí. entonces cuando la onda es muy pequeña, ya sea en positivo o en negativo, es porque está más alejado de la carga, ¿verdad? Bueno, del centro. Puede ser eso.
puede ser que sea que esté más alejado, o bien que la corriente sea muy baja. Ok. Porque podemos tener corrientes elevadas, vamos a decir que es de 90, y está muy cerca de esta corriente, por eso me estaría registrando el máximo de corriente. Vamos a poner en milivolts. O puede ser de que sea 90, pero está muy alejada y estaría registrando 30 en cuanto al voltaje, y es más pequeña la onda. Entonces depende de ello, ¿no? Ahora, ¿qué nos va a dar esto de la cantidad de carga o de voltaje? Pues es el número de eritrocitos, ahora con eritrocitos, de cardiomiocitos. Porque cada cardiomiocito va a tener un potencial de acción y este es igual a una diferencia de carga, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, vamos a decir que 1.000.000 de cardiomiocitos, pues bueno, estos potenciales de acción se van a estar sumando, por lo tanto nos va a dar una intensidad de corriente. ¿Sí quedó claro? Pero bueno, habría que ver cuántos cardiomiocitos vamos a encontrar en el corazón, que son bastantes lo que son las células. Y cada célula cardíaca genera un potencial de acción. Esto quiere decir que va a generar una fuerza eléctrica, una fuerza electromotriz. Entonces aquí vemos lo que es una célula, tenemos una membrana celular, que en este caso sería el sarcolema en el caso de cardiomiocito, y sabemos que dentro de esta célula, de esta célula cardíaca, tenemos una polaridad negativa. Cuando llega un estímulo a nivel de la membrana celular, va a empezar el flujo de lo que son los cationes, la entrada, y va a cambiar la polaridad. A esto le conocemos como la despolarización, en donde la carga de adentro va a cambiar de ser negativa, pasa a ser positivo, y afuera pasa a ser negativo. Pero vemos cómo esta despolarización del sarcolema va en una dirección. Este intercambio de cargas se le llama fuerza electromotriz. ¿Sí quedó claro? Ahora bien, nosotros habíamos dicho que el dipolo vendría siendo la cercanía de dos cargas opuestas, ¿sí? Pero algo muy importante